donde estoy trabajando, el programa donde estamos trabajando, que está vinculado a dos fundaciones, Fundación Bancaria La Caixa, Fundación Telefónica, son los que copatrocinan y protagonizan este programa, tiene una orientación de trabajar en entornos vulnerables en países en desarrollo con la población infantil. Y fundamentalmente para reducir esa brecha cultural, educativa, a través de la educación con lo digital. Es central, por tanto, dos conceptos. Perdonad, que lo estoy haciendo al revés. Dos conceptos. Uno es el que trabajamos con una solución digital suficientemente universalizable y escalable para que pueda valer en múltiples entornos y espacios y países y culturas, ya que estamos hablando de que estamos hoy en día en 3 continentes y aproximadamente 27 más 4, 31 países, y donde la clave de la solución que planteamos o que queremos desarrollar está vinculada a cómo ese docente está empoderado lo suficientemente como para que, estamos hablando de docentes con un nivel formativo más que bajo, pues cómo está capacitado, cómo trabajamos con su capacitación para empoderarle y ser capaz de generar elementos de transformación en su aula. Porque lo que vamos a medir, lo que vamos a trabajar es lo que se hace realmente en su aula. Y no de forma individual, lógicamente, sino de forma colectiva y colectiva con la potencia o la funcionalidad de lo digital, ¿no? Por tanto, siempre estaremos hablando de que cualquier formación docente tiene que estar imbricada en lo que se transforme en su parte de gestión en el aula, gestión didáctica en el aula. Por eso nuestra propuesta formativa, educativa, tiene ahora mismo como 3 grandes ejes donde estamos trabajando. Uno vinculado a lo que es estrictamente hablando la propuesta educativa, que tiene esos 3 elementos del marco competencial con los docentes, la formación, los itinerarios formativos de empoderamiento y el desarrollo competencial de sus alumnos. El segundo vinculado a qué estructura de integración digital podemos poner encima de la mesa, cómo podemos evolucionar con las plataformas LMS de última generación para esos entornos vulnerables. Y el tercero es cómo usamos el dato. Parece que no estamos hasta este momento hablando de qué competencias para el futuro, pero en realidad es central trabajar de estos 3 pilares para focalizarnos al final en qué competencias ese niño o esa niña tiene que ir trabajando para que en el 2030 sea suficientemente competente, no para que vaya a la universidad o no para que trabaje en un trabajo ampliamente o altamente cualificado, sino para que pueda desenvolverse en un entorno. El futuro es incierto, pero por definición. O sea, Macaco decía que el futuro que vendrá dice que pende de un hilo. Os aconsejo que oigáis esa rumba catalana actual. Y es cierto que pende de un hilo todo. Y la clave está en trabajar en los elementos o los ejes centrales para que ese hilo se robustezca. Y eso es quizá la propuesta vinculada a la educación con lo digital desde la innovación para trabajar con ese empoderamiento continuo del docente, ¿no? Este es el marco conceptual donde estamos trabajando. Por una parte, competencias educadoras que necesitan una revisión como paradigma dentro de lo que son todos nuestros más de 3.000, unos 5.000 centros educativos donde estaremos colaborando, más de 130.000, 140.000 profesores y el impacto que está llegando anualmente a 3 millones de niños indirectamente, ¿no? Con herramientas de diagnóstico para saber dónde estoy en mi itinerario formativo y de capacitación y contemplando el marco conceptual o marco competencial que quiero trabajar con mis alumnos, ¿no? Este es un poco, muy en resumen, qué 3 identidades estamos considerando. La identidad ciudadana, concebida como que el docente, que es lo más importante, trasciende a su rol profesional y tiene un impacto significativo, es un changemaker, en realidad ese docente. Es recuperar lo que en el siglo XIX era el docente, que era un changemaker, volver otra vez a esa identidad y dejar de ser elementos más burocratizados y más vinculados a una dinámica no creativa y no transformadora. Buscar su identidad conectora desde la perspectiva conectivista. El docente nunca va a trabajar solo y tiene que aprender a trabajar conectado no solo con sus compañeros, sino con esa universalidad que lo digital posibilita, y la propia identidad docente de qué nueva concepción didáctica podemos trabajar desde lo que se llama la transformación en la sociedad digital, ¿no? Esto es un poco, muy a grosso modo, los ejes donde estamos trabajando. Pasamos de una evolución, vamos evolucionando nuestro programa conforme vamos incorporando elementos de transformación
conceptual y digital, con expertos, asesores y demás, y estamos yendo ahora a un concepto de nuestras rutas digitales, vamos hacia rutas de maestros digitales. ¿Qué requiere ese maestro para ser realmente competente digitalmente en esos 3 niveles, que desde de lo más instruccional a lo más autónomo, o esto es desde la más sustituir lo que haces de forma analógica a algo más de modificar y redefinir tu aula? En el ámbito, por tanto, de lo que sería la identidad conectora, la identidad más de innovación, hablaría más del concepto de entre profes, que es un gran programa o proyecto que vamos lanzando de cómo conseguimos que el docente grabe lo que hace en clase, lo comparta y consiga rúbricas comparadas y compartidas con otros docentes en todas las conceptualizaciones de innovación didáctica. Y luego, cómo reforzamos 2 elementos centrales, vinculados en su formación de planes lectores digitales y un planteamiento que estamos trabajando con la gente canadiense de Jammath, ¿no? Cómo reforzamos el interés y la motivación en la matemática, del docente, de las docentes sobre todo, que pensemos que incluso odian las matemáticas. Y luego un elemento vinculado a la formación en plataformas, que tiene una serie de peculiaridades que lo comento más rápido. Esto sería un poco, no voy a entrar al detalle, sí, más bien que estamos reforzando sobre todo el tema que trabajamos con los niños, esa competencia lectora o lectoescritura digital, y el pensamiento computacional, que ahora paso a hablar de ello, y el tema de cómo trabajas interdisciplinarmente los objetivos de desarrollo sostenibles a través de aprendizaje en base a retos, ¿vale? No entraré en este detalle, sí entraré un poco en lo que concebimos como pensamiento computacional y qué creemos que tenemos que hacer. Solo un matiz, pensamiento computacional, ¿por qué y para qué? Val os ha planteado la investigación de inteligencia artificial en UNESCO. Hay algo que tenemos que ir, que se identifica en esa investigación-estudio, es el primer gran paso que hacemos para que en el 2030 el niño o la niña pueda adaptarse a lo que es ese mundo de inteligencia artificial que está ya aquí, pero que va a venir de forma masiva, absorbente. 400 de las 850 profesiones identificadas, más de 400 son automatizables y van a desaparecer en 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, ese niño o esa niña que va a ser adolescente o joven en el 2030 necesita empezar a hablar con máquinas. Y no con Alexia, no con Siri. No, tiene que hablar con la máquina, entender la lógica de la máquina, que es la lógica de los humanos en ese pensamiento codificador, pero que resuelve problemas. El pensamiento computacional no es code, todos lo sabemos, pero aún así todo que nos quede claro, el pensamiento computacional habla de resolución de problemas reales, de una sociedad cada vez más compleja, más problemática y más dominadas por las máquinas, entendiéndolo desde esas distropías o antiutopías que podemos ver en el cine, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros planteamos un itinerario recorrido que pasa por revisar radicalmente las unidades didácticas que tenemos ya planteadas desde esos 2 elementos vinculados a unidades didácticas que puedan ser trasladadas en cualquier contexto sin conectividad, y desde el mundo de las apps que puedan reforzar a esas unidades didácticas, donde ese docente tendrá que ser capaz, con sus desconocimientos radicales de lo que es la computación, de trabajar ya el pensamiento computacional, trabajando con recursos en abiertos y como meta aspiracional de ir generando corner spaces, maker corners, Fab Labs School, porque al final estas concepciones de Fab Lab en las escuelas no es para gente adinerada, tiene que ser incorporada en las escuelas más problemáticas o en las escuelas que menos recursos tienen. Y no es tan difícil y no es tan caro. Lo único que tienes que combinar una serie de factores, ¿no? El proyecto lo estamos desarrollando, estamos trabajando ya con la gente de Fab Lab en Barcelona, Fab Lab Foundation, para ir desarrollando prototipados de makerspaces en entornos vulnerables con pocos recursos, ¿no? Bueno, estos serían un poco lo que queremos hacer como en cada uno de los apartados, y esto es nuestro marco conceptual, ¿no? Donde estamos trabajando ya en las propuestas, experiencias de aula que en los distintos países estamos lanzando y en las propuestas de desarrollo profesional docente en estos 3 niveles, instruccional, guiado y autónomo. Y por último, solo un inciso, la parte que no se está contemplando demasiado de qué tiene que hacer el docente para trabajar la data en su aula. Esta es la parte un poco más de plataformas. Hoy en día en el mundo educativo se trabaja mucho en plataformas de descripción y análisis. ¿Qué está ocurriendo con mis alumnos?
y por qué está ocurriendo lo que ocurre, pero no se está trabajando en plataformas más predictivas, qué ocurrirá así, y sobre todo prescriptivas. ¿Qué podría hacerse para cambiar las cosas? Entonces, estamos vinculados en varios proyectos con Wayra, además con una dinámica de Wayra, para trabajar con varias plataformas, alguna británica, otras que nacen en el ámbito norteamericano, alguna otra europea, donde podemos ir trabajando con la gente también de Telefónica, de Luca, que es una parte de Big Data, Analytics, etcétera, de la compañía Telefónica, para poder avanzar en la parte de estructuración de plataformas. ¿Para qué? No para mejorar lógicamente nuestro programa, para incorporar factores transformadores, pero sobre todo para ver el punto segundo de nuestro plan 2020, que es cómo, el primer punto, perdón, cómo generamos un modelo de interacción datos-usuario. Cómo el docente puede entender qué datos son relevantes y qué no, cómo puede incorporar esos datos para sus procesos de evaluación, de acompañamiento y de personalización de itinerarios formativos para sus clases, ¿no? Es obvio que luego, por supuesto, integrar otras herramientas y apps que hagan más flexible y versátil nuestro planteamiento de solución, cómo desarrollar Teacher Assistants para ese tipo de públicos y lo último, cómo generar algoritmos que sí nos sirvan para todos, ¿no? Y cómo además incluso ir incorporando el algoritmo en la vida del sistema educativo, que no es nada fácil. Esto es un desideratum. O sea, cuando vas a Mombasa y estás en una clase con 80 alumnos y ves la profesora extraordinaria que es capaz de hacer maravillas con 4 tablets, dices, me parece que entre lo que lo que queremos y lo que hay es un gran gap. Pero es factible y hay experiencias significativas pilotadas ya donde amplías un poco más las tablets, amplías un poco más los recursos y generas una dinámica de trabajo y aprendizaje entre docentes un poco en red para que ciertas cosas vayan cambiando y cierta parte de la revolución digital pueda entrar en ese tipo de perfiles. No sé, luego habrá, ya termino, quedarnos con el dato de que en esos 27 más 4 países, en esos más de 140.000 docentes, en esos cientos de miles de niños y niñas, nuestro propósito central es que solo habrá una revolución con 3 factores centrales. Conectándose, trabajando conectivamente, trabajando empoderadamente y trabajando híbridamente. Es un concepto el híbrido en el que no los mejores pedagogos ni los mejores en tecnología van a cambiar la educación, sino que sepan mejor hibridar estos dos mundos, ¿no? Y esto es quizá lo que todo este tipo de cosas de planteamiento de soluciones interaccionando, tecnología, plataformas, conocimientos del sector de telecomunicaciones, TIC, etcétera, etcétera, y las experiencias de pedagogos que están trabajando con nosotros, de colaboradores, pueden llegar a generar ese mundo de transformación. Y ya está aquí. Muchas gracias.